Cumbre del G77, don Reymi Ferreira. Hay 94 países oficiales, de los cuales 27 son presidentes, tenemos 3 vicepresidentes y 4 primeros ministros, que equivalen todos ellos a jefes de Estado. ¿Se cumplen las expectativas? Sí, estamos hablando de 34 representantes a nivel de jefe de Estado, que es bastante, y 94 estados hasta ahora, ¿no? Mañana que se cierra el plazo vamos a tener ya la lista oficial que será a conocer. Mañana es el último día de registro tanto de invitados, delegados, periodistas, equipos, es decir, el que no esté acreditado hasta mañana ya no podrá participar de la cumbre. ¿Ban Ki-moon, el secretario general, ha cambiado? No, se mantiene. Lo único que está en duda, él va a ir en la mañana a Santa Rita en Concepción y a mediodía estará en el torno donde se le va a hacer su cumpleaños, entiendo, aquí está el alcalde, se le puede preguntar, y en la tarde se pensaba ir a Pamparán. Eso es lo único que está en duda en función de las condiciones climáticas. Bueno, la verdad es que 90 y tantos más 34 ya no es tan malo el número. Cuando estaban en 20 y tantos y estaban en cerca de 60 países era poco. Quisimos saber cuál es el valor del G77 más China, que no viene China. Vamos a discutir para el viernes aquí el valor de esta cumbre. Pero para que ustedes se vayan adentrando, miren, los optimistas y los no tan optimistas. Hugo Siles trabaja en la organización del G77 y esto es lo que dice. Bueno, el G77 es un bloque, un grupo de países que al interior de Naciones Unidas, a partir de 1964, deciden crear un mecanismo de apoyos, de desarrollo de una agenda de los países en vías de desarrollo. Es un mecanismo de gestión, de concertación, de apoyos, de un común denominador de temas que afectan a los países en vías de desarrollo, que desde el interior de Naciones Unidas se organizan. No es una organización internacional, es un bloque de países, pero al tener un número que ya alcanza los 133 miembros de 192 totales que tiene Naciones Unidas, el G77, el grupo de los 77, que en el año 2012 incorpora a China más, se ha convertido en el grupo y bloque de países del sistema de Naciones Unidas más influyentes para poder desarrollar la agenda de los países en vías de desarrollo, una agenda muy diversa de temas que, si bien afectan a los países en vías de desarrollo, también son parte de la agenda mundial: medio ambiente, pobreza, comercio, cooperación sur-sur, reforma de las instituciones financieras, seguridad alimentaria, transferencia de tecnología, entre otros temas, son parte de la agenda de este bloque de países, el más influyente que tiene el mundo en vías de desarrollo y que trabaja hace 50 años desarrollando y llevando adelante temas que forman parte de la negociación de la agenda mundial, pero desde una perspectiva mayormente concentrada al interés de estos países que son considerados en vías de desarrollo. Si bien hace 20 años o 30 años habían también cumbres y conferencias del G77, todavía el contexto mundial de ese entonces, en el marco de la Guerra Fría, tenía ciertos condicionantes para poder desarrollar y llevar adelante una agenda más independiente. Pero al haber terminado la Guerra Fría y al haber terminado los enfoques de un orden internacional bipolar, unipolar, y al aperturarse un mundo multipolar, el G77 hoy trasciende una agenda, insisto, más independiente, más impactante para los países en vías de desarrollo, que curiosamente a partir del año 2008 desarrollan con mayor énfasis un crecimiento macroeconómico, mejor posicionamiento de sus variables de poder tangible e intangible, hay una mejora en términos sustanciales de sus productos brutos internos, hay un comercio
intrasur, una cooperación sur-sur más relevante, más significativa, que permiten ver que el G77 está transitando por un orden internacional distinto, y que se prepara este grupo para poder proyectar la agenda del post-milenio, la agenda post-2015, que es la agenda de gran preocupación todavía que tienen muchísimos países en vías de desarrollo. Desde el momento de su creación, la de la G77, hasta el momento actual, ¿se mantienen los mismos países que empezaron o han aumentado o han disminuido también los mismos? En el año 1964, el grupo de los 77, como así se llamó, lo formaban parte de 77 estados. Bolivia estaba incluida, fue miembro fundador de este grupo, de este bloque. Y a medida que pasaron los años, la década del 60, del 70 y del 80, muchísimos países africanos y de América Latina se incorporaron de manera independiente al sistema internacional. Los procesos de descolonización de África, en América Central, en el Caribe, dieron lugar a nuevos miembros que han ido sumando en número, y en el año 2012 se registra el ingreso de China. China ingresa al G77 también con un común denominador de todavía perfiles ausentes de desarrollo en una cantidad significativa de su población, y por eso es que el G77 hoy tiene 133 miembros de 192 que tiene el sistema nacional. Cada vez que yo hablo con alguien o escucho hablar del G77, me dan el mismo, en su justificación me dan los mismos argumentos de Hugo Siles, que en realidad son nada. Y les voy a decir por qué yo pienso que en realidad son nada. Porque los países que han mejorado sus relaciones son los que lograron básicamente mantener buenas relaciones económicas y comerciales, estoy hablando de plata, con los países del primer mundo. A mí no me sirve de nada, ir a juntarme con Ghana o con un país del sur de África que tiene muy poco. Dos enfermos nunca van a ser un sano, por más que se echen en la misma cama. Yo siento que esto del G77 es una traslación de los problemas del tercer mundo a un grupo de países que están teóricamente en vías de desarrollo, de los cuales solamente unos cuantos logran sobresalir y los otros están ahí experimentando crecimientos tan pero tan pequeños que cuesta muchísimo decir ya no son pobres. Cuando a mí alguien me dice Bolivia salió 1 millón de personas debajo de la línea de pobreza, digo mierda que somos injustos y que somos cojudos. Un tipo que ganaba 7 bolivianos al día y ahora gana 20, si ustedes quieren, para mantener a su familia al día gana 20, ya no es pobre, porque así está, así lo escribieron los burócratas internacionales. Y yo quiero ver si una persona es capaz de comer, mandar a la escuela a su hijo y vestirse con 20 bolivianos al día de ganancia. No, pero ya no es pobre, ya no es pobre. No, China entró, qué gran cosa que entró China. Pero si China tiene unas excelentes relaciones con la mayoría de los países que son los que ponen la plata. ¿Por qué? Porque China es barata. Porque yo me llamo la marca que fuere, voy a fabricar en China, voy a fabricar en Singapur, voy a fabricar en Malasia. Y esos países, algunos de ellos, Singapur, Malasia y otros, salen porque tienen mucho trabajo y ahí están aplicando tecnologías y esas cosas.
Pero cuando uno se entera que hay chinos que viven con menos de $1 al día y que viven en camas como si fueran cajoneras de escritorio, entonces pregunta, ¿cuál China? ¿La de las desigualdades o la de la opulencia de algunos lugares como los que uno puede ver y enterarse? Es suena bonito hablar de los países en vía de desarrollo, del G77. Lo que yo sé es que todos los que tienen relaciones de tratados de libre comercio, etcétera, 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 con Estados Unidos o con los países europeos más importantes, les va bien. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, China es el país más informal del mundo cuando uno se pone a pensar en estas cosas. Porque llegan a acuerdos, dibujan acuerdos, hacen un montón de cosas. Y China entra a todos. ¿Y cuál cumple? Si en China se falsifican un montón de cosas, si en China no se mantienen calidades requeridas. ¿Por qué? Porque han perdido incluso el control sobre su propia industria. Está bien hablar de países en vía de desarrollo. Ojalá nosotros fuéramos uno de esos países. Pero cuando uno mira que solamente podemos vivir y sobrevivir de lo que nos entra de materias primas, porque sigue siendo lo más que estamos aportando, cuando no transformamos y de verdad no transformamos, y lo que queremos transformar es lo menos recomendable, transformar el gas, por ejemplo, y hacerlo urea y todas esas cosas, y no sabemos dónde mierda vamos a vender, pero ya estamos metiendo $700 millones en una fábrica, y no tenemos mercados asegurados, no tenemos mercados conversados, y lo que es peor, no hemos encontrado más gas para poder enviar, no está ni siquiera tendido el gasoducto a Bulo. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Es lindo, el G77 le va a servir a don Evo Morales para lucirse en discursos, no tengo ninguna duda. Claro que le va a servir. Yo quiero saber cuál va a ser la utilidad de esto. No me opongo al G77 porque no tiene sentido ni oponerse y en mi criterio ni siquiera apoyarlo. Que se haga. Va a ser una gran oportunidad para don Evo Morales para tratar de consolidar algún liderazgo en reemplazo de Chávez. Pero, ¿liderazgo dónde? ¿En Alba? ¿En Cuba, Nicaragua, Venezuela? Ecuador, que me llama a risa porque Ecuador no tiene ni siquiera moneda propia. ¿Ah? Su platita es la gringa. Ni siquiera moneda propia tiene. El billete común, de corrido común en Venezuela, en Ecuador, es el dólar. Y entonces ustedes se encuentran en Nicaragua, se encuentran esos países que en realidad no pesan, no gravitan. Maduro no es Chávez, Maduro tiene mucha plata, pero su país está en crisis. ¿Ah? Cuba nadie sabe cómo sobrevive. Nosotros no estamos mal, sin ninguna duda, pero ¿por qué no estamos mal? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que la gente relieva del gobierno boliviano? La posibilidad que tiene de ganar plata. Todo el mundo dice, sí, estamos bien, nos está yendo bien, estamos pudiendo hacer plata. Nunca ha estado la economía como ahora. Si ustedes escuchan, ese es básicamente, pero eso no tiene nada que ver con los planteamientos pseudosocialistas de Evo Morales. No tiene nada que ver. Entonces las cosas cambian según uno las vaya mirando. Yo últimamente estoy sumamente metido en este asunto de tratar de saber esto y por eso me atrevo a decir lo que estoy diciendo, pero
50 millones de dólares les está costando el chiste para la proyección de don Evo Morales. Mal no está para él. Y no voy a entrar yo a... ¿Por qué no gastan estos 50 millones de dólares en los pobres? No voy a entrar en eso. Eso para mí es demagogia en la que yo no entro.